de vapor, una corriente de líquido. Esta es la destilación. Si nosotros queremos separar los componentes que se encuentran en la alimentación, lo que buscamos es que esta composición que tiene la corriente de vapor sea diferente a la composición que tiene el líquido. Si esta corriente tiene la misma composición que tiene el líquido, no ocurrió la separación, porque lo que tenemos son dos corrientes de igual composición. Pero si estas dos corrientes tienen composiciones diferentes, en esa medida logramos la separación. ¿Qué implican composiciones diferentes? Que tendremos unos compuestos que van a estar preferencialmente acá y los otros compuestos estarán preferencialmente en la corriente de líquido. Por eso buscamos que Y sea, en la medida de lo posible, cada vez diferente de X. ¿Qué significa esto? Que en este diagrama, donde tenemos Y X, cada vez tratemos de encontrarnos en un punto lo más alejado de lo que es esta diagonal que tenemos acá, que es Y es igual a X. O sea que en la medida que este domo que se ha formado se encuentre más alejado de la diagonal, la separación se habrá logrado en mayor medida. Por el contrario, en la medida que ese domo de equilibrio se encuentre más pegado a la diagonal, eso es lo único que nos está significando es que la separación se nos vuelve más difícil, porque las composiciones en el líquido y el vapor tienden a ser similares. Veámoslos acá, en este diagrama que tenemos del lado derecho, en términos de un diagrama PXY, ¿ok? Tenemos una mezcla, y esa mezcla la estamos separando en lo que es una composición en el líquido, que va a corresponder a este punto que está acá, que es el punto de burbuja, y se va a separar en este punto que encontramos acá, que es el punto de rocío. En estas condiciones encontramos X y Y que son bastante diferentes. Pero si nos encontramos en este punto, un punto que sea por acá bastante cercano, lo que va a ocurrir es que tanto X como Y van a ser bastante similares. Entonces, en este punto no logramos una separación apropiada de la mezcla, porque las composiciones de las dos corrientes tratan de ser igual. Entonces, lo mismo lo podemos visualizar en este diagrama. En la medida que la curva de equilibrio se aproxima a la diagonal, es muy difícil lograr la separación deseada. Y es prácticamente imposible cuando Y es igual a X. ¿Eso aclara la pregunta, Laura? Vale, listo. Para eso estamos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces les decía que hay diferentes configuraciones que tiene un diagrama. Por ejemplo, una mezcla metanol-agua, donde no hay puntos azeotrópicos. Aquí pareciera existir un azeótropo, pero realmente no se terminan de unir las curvas. ¿Qué significa un azeótropo? Un azeótropo es una mezcla donde la composición de Y es igual a X. ¿Okay? Eso es lo que significa un punto azeotrópico. Cuando la separación de Y es igual a X, la separación no es viable. Por ejemplo, cuando tenemos en este caso una mezcla etanol-agua, aquí encontramos un punto azeotrópico, aquí Y es igual a X, entonces en ese punto no es factible la separación. La separación se puede dar para cualquier composición que tengamos antes del punto azeotrópico o posterior en el punto azeotrópico. Pero si quisiéramos separar la mezcla en este punto, no lo vamos a lograr porque la composición de Y es igual a X. Este punto es lo que se conoce como un punto de azeótropo mínimo, porque cuando lo vemos en lo que es un diagrama TXY, se alcanza una condición de temperatura mínima. Entonces, como les decía al principio, esto no es un dolor de cabeza en el sentido de que lo apropiado es seleccionar a qué condiciones buscamos la separación. Es decir, podemos buscar separaciones por debajo de esta condición o podemos buscar separaciones en esta condición. Lo que no vamos a lograr son separaciones cuyas composiciones sean cercanas al punto de azeótropo.
Se conoce entonces como azeótropo de punto mínimo porque lo que se logra es una temperatura mínima. El azeótropo tendrá una temperatura mínima en comparación a las temperaturas que exhibirá la mezcla en otras condiciones. El azeótropo también se puede encontrar como punto de temperatura máxima y se conoce como de temperatura máxima porque la temperatura a la cual se encuentra el azeótropo es mayor a la que tendrán otras condiciones de la mezcla. Y es este punto que está acá, temperatura de azeótropo. Este es un azeótropo máximo y este es un azeótropo mínimo. Aquí ocurre lo mismo. Simplemente cuando queremos separar esta mezcla sabemos que las restricciones de composición van a estar por encima de lo que es el punto azeotrópico. Hay azeótropos que se conocen como azeótropos heterogéneos y se dicen heterogéneos porque se forma una fase líquido-vapor, aquí hay otra fase líquido-vapor en estas dos regiones, pero por debajo de una temperatura dada lo que ocurre es que se forman dos fases líquidas como tal. Por ejemplo, una mezcla normal butano-agua. Entonces, una mezcla normal butano-agua tiene el punto de azeótropo, este que encontramos acá, y cuando se alcanzan temperaturas que están por debajo de esa temperatura del azeótropo, lo que se acciona es que se van a formar dos fases líquidas como tal. Esa es simplemente la diferencia de lo que es un azeótropo heterogéneo. Hay diagramas de composición que son un tanto más complejos, en los cuales no encontramos azeótropo, pero sí encontramos que dependiendo de la temperatura a la cual tiene lugar la separación, se van a formar diferentes fases. Fíjense este comportamiento que observamos acá, donde la composición que hay en Y se mantiene constante en un rango dado de composiciones en X. Es decir, por más que está variando la composición en X, en el líquido no varía la composición en el vapor. Y eso lo vemos acá en lo que es en el diagrama TXY. Vemos la zona líquido-vapor acá, el vapor en la parte inferior, y entonces va a haber una zona donde se van a formar dos líquidos que se encuentran en equilibrio. Esos dos líquidos que se encuentran en equilibrio corresponden a esta condición que está acá, una condición constante. Por ejemplo, óxido de propileno agua. ¿Qué es lo importante? O sea, ¿cómo traducimos estos, cómo traducimos estas interpretaciones del diagrama de equilibrio al diseño de nuestro equipo? ¿Okay? Esta es la pregunta clave cuando tenemos este tipo de comportamiento. Simplemente es seleccionar una condición adecuada de presión y de temperatura para trabajar en una zona donde el equilibrio líquido-vapor se vea favorecido. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que al momento de establecer las temperaturas o el perfil de temperatura de mi columna, garantizar de que esas temperaturas se encuentren en esta región. De manera de que si la temperatura desciende por debajo de este punto, yo no me encuentro en una condición de dos líquidos que se han formado. Lo mismo ocurre en este caso, es saber cuáles son esas temperaturas que condicionan la separación, saber cuáles son las composiciones que va a poder obtener en esa condición, perdón, en este caso sería desde acá hasta acá, que son el rango de composiciones en el cual voy a poder entonces visualizar o lograr la separación que ando buscando. Saber que hay puntos prohibitivos en los cuales, por más que me fuese bajo una condición simple o normal, voy a encontrarme en una condición azeotrópica en la cual no logro la separación que ando buscando. ¿Preguntas? Bueno, ese equilibrio líquido-vapor es un equilibrio que hay entre dos fases. Fase gas con una composición, una fase líquido que va a tener una composición de cada uno de los constituyentes. Eso generalmente lo vemos en términos de fracciones molares, ¿okay? La forma como representamos ese equilibrio. ¿Cómo definimos el equilibrio? En función de una constante de equilibrio. En algunos casos se conoce como coeficiente de reparto, pero realmente es una constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio K? K sub I. Viene a ser la composición del vapor que se encuentra en equilibrio con la composición del líquido para un compuesto dado. De esa manera, entonces, para cada compuesto vamos a tener el K sub I, ese coeficiente de reparto. En términos termodinámicos, ¿cómo llegamos a esta relación que vemos de este lado? Bueno, simplemente no voy a
a plantear toda esa deducción que ustedes ya han venido trabajando en sus cursos de termodinámico, pero simplemente partimos del equilibrio de fase. La fugacidad del compuesto I en la fase vapor va a ser igual a la fugacidad del compuesto I en la fase líquido. Y luego entonces comenzamos a definir para la fase vapor y para la fase líquido lo que es esa fugacidad. En términos de la fase de vapor, trabajamos entonces con coeficientes de fugacidad. En términos de la fase líquido, intervienen lo que son los coeficientes de actividad para el líquido, lo que es el coeficiente de fugacidad para el líquido y que es la función gamma sub i para el líquido, en este caso el efecto que podamos encontrar de Poynting, si hay un efecto de Poynting como tal. Presión de vapor, presión total que hay en el sistema, y se establece lo que es la definición del equilibrio. Fíjense que esto es fundamental en el sentido de que cuando nosotros seleccionamos un modelo termodinámico, directamente lo que estamos prediciendo son estos parámetros que tenemos acá. Porque los modelos termodinámicos lo que nos ayudan a calcular son estos coeficientes de fugacidad, los coeficientes de actividad, la función de partición gamma en el caso de que haya un efecto Poynting. Entonces, cada uno de los modelos termodinámicos tiene una ruta para calcular esto. Entonces, si la ruta termodinámica que he seleccionado es inapropiada, me llevará a valores no apropiados de estos valores, con lo cual este coeficiente de equilibrio, esta constante de equilibrio, no será adecuada. Y al no ser adecuada, lo único que hemos hecho es que el equilibrio líquido-vapor que estamos calculando es inapropiado para la mezcla particular. Entonces, aquí vemos directamente cuál es el impacto de seleccionar equivocadamente